capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Vamos a leerlo. Y así te le pido que me sigan ahí a través de tu Biblia o a través de tu pantalla. Y así juntos podemos leer y ver que lo que estoy leyendo está aquí en la Biblia. Amén. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Sé que soy muy machacador. Llevamos unos cuantos domingos con este capítulo, ¿verdad? Y en este último empujón, me gustaría que pudiéramos salir de aquí con una nueva idea del sacrificio de Cristo Jesús hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Ese valor, el valor que tiene el sacrificio de la cruz. Yo no sé para ti qué valor tiene el sacrificio de la cruz. Yo muchas veces escucho hermanos orar diciéndole papito o diciéndole Diosito a Dios. Bueno, será la costumbre de ser una persona cercana. Cuando yo le digo papito lindo, le digo papi, no, en verdad estoy minimizando, ¿no? el nombre de mi padre. Le llamo así, ¿cierto? Pero en cierto modo minimizamos el nombre de Dios llamándole Diosito. ¿Cierto que sí? Bueno, lo entendemos que es
por tener un Dios cercano, ¿verdad? Personal mío. Pero Él no es un Diosito. Él es un Dios que la tierra y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es un Dios grande, en manera soberana. Y el valor de la cruz para cada uno de nosotros igual tendría cierto significado. De seguro que si preguntara a 5 personas de los que estamos aquí, me darán ciertas respuestas de lo que es el sacrificio en la cruz. Me gustaría hacer una anécdota para que meditemos un poco lo que es el valor de la cruz. Había un arquitecto que tenía muchos trabajadores, tenía un maestro de construcción que era su persona de confianza. Este arquitecto hizo los planos, diseñó una casa muy preciosa. Le dio el plano a su hombre de confianza y le dijo: mira, yo quiero que tú seas quien elija el material para hacerme esta casa. La quiero tal y como está aquí en este diseño, pero elige tú el material. Le dio el dinero suficiente, sobraba dinero para hacer una mansión bien hecha, bien edificada. Este maestro de construcción cogió y dijo: bueno, tengo bastante dinero para construir, pues ya verá lo que yo le voy a hacerle a mi listillo de mi jefe. Cogió y compró materiales de segunda clase y le hizo la casa con el mismo diseño que su jefe le dio. Se ahorró una gran cantidad de dinero, se lo metió a su bolsillo y se puso a disfrutar. Bueno, y cumplió, le hizo la casa con el mismo diseño, pero los materiales no eran de buena calidad. Llegado el día de que la obra ya estaba terminada, le dice a su jefe: bueno, venga para entregarle la llave de su casa, que ya está terminada. Viene el ingeniero, supervisa la vivienda, y dice: muy bien, mira, yo te felicito, lo ha hecho tal y como yo te lo he pedido. Le dice: pero toma, le entrega la llave. Dice: pero ¿por qué me da la llave? ¿Que no le ha gustado? Como he hecho la casa. Dice: sí, me ha gustado. Lo que pasa que yo te he dicho que eligiera tú el material porque la casa era para ti. La casa es tuya. Toma, le entregó la llave. El hombre se pone la mano en la cabeza. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque entonces lo hubiera hecho mejor. Él tenía la responsabilidad, ¿verdad? Dinero suficiente para hacer una buena casa con buenos materiales. Él quiso engañar a su jefe haciéndola con materiales malos. Sin embargo, era para él mismo. ¿Qué valor tiene la cruz de Jesús para ti? Y en base a este tema, hermano, yo le he puesto como título: la necesidad de reconciliarnos con Dios y con los demás. Porque no es solamente importante nosotros reconciliarnos solamente con Dios y no reconciliarnos con los demás. Entonces, el valor del sacrificio de Cristo en la cruz está en reconciliarnos ¿con quién? Con Dios y con el mundo. Lo hemos leído aquí en el texto bíblico. Él no se reconcilió con Dios. Quitó la enemistad que había entre ¿quién? Entre el pueblo de Israel y entre los que no eran del pueblo de Israel. Dice: y hizo la paz. ¿Cierto? Entonces, Pablo aquí nos está mandando a nosotros a que
recapacitemos y que en nosotros pueda haber esa paz interior con Dios y también con las personas que nos rodean. Y muchas veces no tenemos ni siquiera somos capaces de hacer la paz con los que viven en casa con nosotros. Ni siquiera somos capaces, imagínate. Si lo que comparten conmigo en mi casa, la que comparte cama conmigo, yo no soy capaz de mantener una unidad, un mismo sentir, un mismo espíritu, no vamos en una misma dirección, entonces ¿cómo puede ser que yo sea capaz de tener paz con Dios y tener paz entonces con los de fuera, con los grupos de la sociedad? Aquí Pablo nos empieza en el capítulo 2, en el versículo 1, diciéndonos lo siguiente, dice, en Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Escucha bien, nos dio vida. Y nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en lo cual nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lo fuerte de todos estos versos viene aquí en esta segunda parte del versículo 3. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. No se queda ahí, Pablo dice, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Y en el versículo 8 y versículo 9, él nos da la clave, la llave que abre esa casa para nosotros poder entrar ¿a qué? A la salvación eterna. Y después que Pablo termina en estos versos, empieza en el versículo 11, por tanto. ¿Por qué Pablo dice por tanto? Porque ya él ha enfatizado, ha dado a entender quiénes éramos y cómo podemos entrar al reino de los cielos, cómo podemos ser salvos. Entonces, ya he entendido esto, de que yo era y que yo puedo, entonces dice, por tanto, le dice, acordaos, le dice, recuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, ¿verdad? Y ahora yo quiero que me siga. Escucha, vamos a quedarnos en lo que nosotros éramos. Lo que éramos. Recuerda eso. Éramos incircuncisos por la llamada circuncisión, ¿verdad? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué otra cosa nosotros teníamos? ¿Qué otra cosa éramos nosotros? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Puede una persona llamarse cristiana, llamarse hijo de Dios, haber creído en Cristo Jesús y a la vez estar sin esperanza y sin Dios en este mundo? Yo te diría que sí. Te diría que sí.
Y tú dirás, ¿por qué no puede ser posible? ¿Sí? Te diría que sí. Hubo un hombre llamado Judas Iscariote, ¿lo recuerdan? Este hombre, ¿a qué clan pertenecía? ¿Recuerda? ¿A qué pertenecía? Uno de los discípulos de Jesús. No se quedó siendo discípulo, pasó a ser parte de los 12 apóstoles, ¿o no? Claro que sí, enseñado por Jesús. Sabía lo mismo que Pedro, que Juan, que Judas, que todos esos apóstoles, ¿o no? Sí, aprendió con Jesús, estaba ahí junto con Jesús, comía en la mesa con Jesús, bebía de la copa que bebía Jesús, ¿o no lo dice la Biblia? Claro que sí. ¿Y qué le pasó al final a este hombre? Conocía a Dios, creía en Jesús, mas sin embargo dice que entregó a Jesús por unas cuantas piezas de plata y luego se quitó la vida. A este hombre, ¿qué dice la Biblia acerca del homicida, del que se quita la vida? ¿Es salvo o es condenado? Yo creo que la Biblia dice que es condenado, ¿verdad que sí? Entonces, por la Biblia podemos ver que yo puedo creer en Dios. Yo puedo confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Yo puedo estar en la iglesia, yo puedo cantar, pero mi corazón está ajeno de Dios. Lejos de la ciudadanía de Dios. ¿Y qué es lo que hace falta, hermano? ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta algo más que decir Dios existe. Hace falta algo más. Hermano, cuando se dicen lo que analizan los escritos, ellos dicen que Pablo, cuando escribió esta carta, de hecho él estaba en la cárcel, él estaba preso en Roma, pero dicen que la causa por la que él estaba preso fue porque él escogió a un no judío que había creído en Cristo Jesús, y él entró con este hombre en el templo a adorar a Dios porque este hombre había creído en Cristo Jesús. Bueno, sabemos todos que para los judíos esto era ¿qué? Una abominación que entrara un gentil. Un gentil es una persona que no pertenece al pueblo judío y que éste haya traspasado la pared. Bueno, nosotros hemos leído en el texto bíblico que dice que él derribó la pared intermedia que separaba a los judíos y a los gentiles. Pero ¿cómo así? Bueno, sabemos que el templo de Israel estaba dividido en varios lugares, separado con pared, literalmente. Había un lugar que solamente eran las mujeres no estaban permitidas entrar en el templo a adorar, pues las mujeres tenían en el templo un espacio solo para ellas. Los gentiles tenían otro lugar, solo para ellos. Los gentiles no podían entrar en el templo. ¿Quiénes eran los que entraban? Los hombres judíos. Solamente entraban al templo a adorar. Las mujeres entraban junto con los hombres, como nosotros hoy día podemos entrar a una iglesia a adorar al Señor. ¿No? De hecho, yo he ido a iglesia que las mujeres están en un lado y los hombres están en otro lado. Sí, yo no sé si tú has ido a alguna iglesia así, pero sí, todavía hay iglesia. Pero por lo menos están dentro de un mismo recinto. Pero es que en aquel tiempo las mujeres no podían entrar en el templo. Por eso Pablo está diciendo que Jesús, a través de su sacrificio, quitó la pared. Y los estudiosos dicen que Pablo está escribiendo esto porque él está preso y él está intentando explicar
que los gentiles tienen el mismo derecho de adorar a Dios, igual que ¿quién? Igual que los judíos. Que ahora no hay distinción entre unos y otros. Bueno, el propósito de esta carta es que no solo estemos de acuerdo con Dios, sino que nosotros podamos reconciliarnos con los demás, con las demás personas. A mí no me es suficiente yo decir, yo soy cristiano, sentirme más espiritual que todos ustedes, y que luego en mi casa yo sea enemigo de la mujer. Que la mujer duerma en el sofá o que yo duerma en el sofá y ella en la cama. Hubo una vez un hermano que él oraba, hermano, yo le pido que ustedes oren por mi situación en mi casa. Yo le pido que ustedes oren para que mi esposa quite la tablita. Y la iglesia estaba orando, Señor, te pedimos que la esposa de Juan quite la tablita. Y todos los días que quite la tablita, estaban orando en la iglesia. Nadie sabía qué significaba. Pero toda la iglesia, todos los hermanos estaban orando por Juan para que su esposa quite la tablita. Vale. Sucede que ese día viene muy contento el hermano y dice, ¡ay, gloria a Dios, hermanos! Dios escuchó nuestras oraciones. Mi esposa anoche quitó la tablita. Hermano, ¿pero qué significa eso? Ay, que mi mujer puso una tabla en medio de la cama. Separó la cama, ella dormía de un lado de la tablita y yo de otro lado. Y ahora entonces podemos dormir juntos, ya quitó la tablita. Enemistad, hermanos. Muchas veces hay una tabla imaginaria ahí en medio, ¿verdad? Pero eso es nuestro hogar, pero afuera, hermanos, entonces, como nosotros estamos. Si Dios nos manda a reconciliarnos, no quiere decir que yo esté de acuerdo con las cosas malas que haga la gente del mundo, sino que yo pueda compartir la palabra, que yo le haga entender que están erróneos sus pensamientos, que ambos podemos compartir, que podemos convivir en un vínculo de paz y de amor. Jesús dijo en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 50, Él dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Escucha, si la sal pierde el sabor, ¿habrá otra sustancia que tú puedas echarle a la sal para que ella vuelva a coger su propio sabor? No, la sal tiene su propio sabor. ¿Y cuál es el sabor de la sal? Salar, ¿verdad que sí? Entonces no podemos salar a la sal, porque la sal es salada. Ella tiene, ¿no?, su sabor en sí. Entonces, después que hace esta pregunta, Él dice, tened sal en vosotros mismos. Escucha, tened sal en vosotros mismos. Y tened paz los unos con los otros. Pablo está diciendo que Jesús es la paz. Él en esencia es nuestra paz. Y si nosotros tenemos sal en nosotros, el verso es una ordenanza de tener sal, o sea, nos manda una acción de que nosotros tenemos que tenerla. Así como nosotros tenemos que tener la salvación, creer en Cristo Jesús para entrar a la vida eterna, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón sal. ¿Cómo así? Bueno, la sal, ¿qué es lo que hace? Nosotros
¿A quién no le gusta el bacalao? Yo creo que a todos nos gusta el bacalao, ¿no? Pero comerse un bacalao con toda la sal que tiene es horroroso, ¿verdad que sí? Pues el bacalao no es salado cuando lo sacan del mar. ¿Ah, que no? No está salado, el bacalao lo sacan del mar y hay que echarle sal para comérselo. Pues lo cogen y lo meten ahí y lo arropan con mucha sal y lo dejan un tiempo. Y el bacalao, ¿qué hace? Que coge la sustancia de la sal. De tal manera que tú te comes un trozo sin desalar y el día entero, y quizá el otro día todavía está bebiendo agua. Pues hay que meterlo en agua para que se desale un poco para poderlo salar. Eso tenemos que ser tú y yo. De hecho, debemos de ser como el bacalao cuando lo meten en la sal. Nosotros estamos, el Espíritu Santo nos mete en Cristo Jesús y por eso nosotros tenemos que oler ¿a quién? A Cristo. Amén. Tenemos que tener la sal que tuvo Cristo. Sí, tú me dirías, pero que eso es muy difícil, es que Él es Dios. Sí, pero Él estaba en un cuerpo humano. Tenía necesidades humanas. Él lloró. Él tuvo hambre. Él tuvo sed. ¿O no? Claro que sí. Él estaba sujeto a necesidades humanas, hermanos. Pero ¿qué hizo Jesús? Que duró 40 días y 40 noches ayunando y orando. Y Dios, ¿qué dice? Que lo llenó del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Escucha, dice, lo llenó. Quiere decir que dentro tú coges un vaso de agua y tú lo llenas de agua. ¿Qué pasa? Que el espacio que está dentro de ese vaso está lleno de agua y tú puedes beberla. Dios llenó a Jesús de poder. Y tú y yo podemos también ser llenos del Espíritu Santo. No, claro que sí. Si lo quiere probar, empieza a orar, empieza a llenar y verá que sí, que te vas a llenar. Te vas a llenar. Hermanos, Pablo aquí nos está enseñando a nosotros que nosotros antes éramos, pero la Escritura nos dice que nosotros debemos de ser. Amén. Tenemos de ser. Una persona que no tiene esperanza de salvación está condenado ¿a qué? A perdición. Si tú vives sin esperanza, no. Piensa que Dios está en el cielo. Sí, una persona que no tiene esperanza piensa que Dios está en el cielo y que no tiene nada que ver ¿con qué? Con el mundo. Dios está allá y yo estoy aquí. No tiene nada que ver, nada. Una persona puede creer en Dios, sí, puede creer en Dios, pero eso no le hace, hermano, pertenecer ¿a qué? A la morada celestiales. No. Una persona que no tiene esperanza y que no tiene a Dios en sí, en Él, es una persona que vive sin bendición espiritual, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un sacerdote eterno que esté cada día ministrando por él y sin un rey que te gobierne. Hermanos, cuando nosotros pensamos Dios está en el cielo y Dios no tiene nada que ver con nosotros, entonces tú estás diciendo que tú mismo eres dueño de ti, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras contigo. Y realmente eso es lo que hace el hombre y la mujer que no tiene a Dios en su corazón. Sacamos a Dios de nuestra vida y nosotros nos hacemos dueños de nuestros propios actos. Y por eso no tenemos responsabilidad, hermanos.
Yo siempre digo que lo que nosotros confesamos, de que somos hijos de Dios, que Cristo murió en la cruz por mí, que yo soy salvo, que soy tan espiritual, todo eso solamente sale de nuestra boca. En realidad no sale de todo corazón, hermano, y tú me dirías, no. ¿Tú has llegado tarde alguna vez al trabajo? Piensa, ¿cuántas veces tú has llegado tarde al trabajo y que no te hayan llamado a la atención? Puede ser que la primera vez te lo pase, pero la segunda y la tercera vez es que llegué 30 minutos más tarde por esto, por otro. No. Vete para tu casa. Vete para tu casa. Yo necesito personas responsables que estén aquí y que saquen mi trabajo. Yo te pago a ti mi sueldo completo. Yo no te pago a ti el sueldo a la mitad ni te descuento, ¿no? Te pago mi sueldo completo. No te lo dicen, sí, a mí me lo dicen. Yo te pago a ti tu sueldo completo, así que mi hora no me la robará. Si es posible, hay que trabajarle de más a ellos. No te aceptan que tú le trabajes de menos. ¿O no? ¿Yo me equivoco? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, cuando tú tienes una cita al médico, tú llegas 15 minutos después o llegas 15 minutos antes para no perder la cita. Y ahora en esta situación que está después del coronavirus, aquí están los médicos que si faltaste 5 minutos, no, ya tienen el otro ahí, no, espere un año más. Sancionan, ¿lo sabían que no? Sí, los médicos sancionan 1 año, te ponen a ti que no te atienden, para que cumpla. Sí, yo he visto muchas personas que la han sancionado por llegar 15 minutos más tarde a la cita, porque le hacen perder el tiempo a ellos. Yo digo, ¿y Dios? ¿Cómo estaría Dios con nosotros? Cuando nosotros no oramos en el día entero. Cuando no le damos gracias a Dios por nada. Cuando nosotros ponemos nuestros intereses materiales por encima de Dios. ¿Qué diría Dios de nosotros? Bueno, yo creo que nosotros, en vez de ser las personas más responsables, más cumplidoras, las personas más obedientes, las personas más puntuales, somos los más irresponsables. Pero no solo a la hora de llegar a la iglesia, no, es en todo. Es en todo, hermano, que nosotros somos irresponsables. Pablo dice, ahora en Cristo Jesús. ¿Qué nosotros somos ahora en Cristo Jesús? Vamos a dejarle esa irresponsabilidad, esa falta de responsabilidad a lo de fuera. Ahora vamos a centrarnos. ¿Qué Pablo quiere que un cristiano genuino, verdadero haga? Que crea, que tú creas que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Ahora, ¿qué valor tiene ese sacrificio de Cristo por ti? Bueno, yo pienso que soy una buena persona y que yo voy a ser salvo, que Dios va a tener misericordia, que aquel día yo voy a entrar. Puede ser, pero Dios no está a media, hermanos. Dios no está a media, Dios lo hace todo completo. Hermanos, en Cristo Jesús, dice el versículo 13, escucha, ¿qué dice? Que en Cristo Jesús. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú todavía sigues siendo aquella persona leja? Aquella persona que todavía practica, que todavía te gusta el mundo. ¿O tú eres esa persona ya cercana a Cristo Jesús? ¿Sabe lo que es una persona cercana? Una persona que conversa contigo, que sabe tu problema. Una persona que en el momento que tú necesitas un favor está dispuesto a hacerte ese favor.
aquel que nunca te dice no, aquel que siempre está ahí, cerca de ti, que tú le puedes decir, oye, yo necesito tal cosa, oye, tú me puedes hacer esto, tú me puedes prestar aquello. Que tú tienes una conversación con Él, porque está ahí. Bueno, yo no quiero que tú te ofendas. Yo solamente quiero decirte lo que la Biblia nos dice a nosotros, que somos nosotros en Cristo Jesús. Hace años me dolió bastante una familia de 4 miembros que el esposo se acerca y me dice, yo no vuelvo a ver a la iglesia porque es que ustedes siempre vienen con la vara. Siempre vienen con la vara y eso no puede ser así. Hermanos, pero no es que siempre sea la vara, sino que la Biblia nos dice que nosotros no podemos tener comunión con los del mundo, no podemos participar con el mundo, nosotros tenemos que ser parte de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos salvó y nosotros tenemos que ser partícipes de que los demás también quieran salvarse. Cuando yo vivo a media con Dios y con el mundo, pues los que están en el mundo van a vivir así. Si mis hijos me ven a media, ellos también van a vivir así, a media también con Dios, porque ellos van a creer que esa es la manera de adorar a Dios. Los samaritanos creían que en el monte alto era que había que adorar a Dios. Sin embargo, Jesús está ahí, que le dijo a la samaritana, a mí me parece que tú eres profeta. Y Jesús, ¿qué le dice? Créeme que ni en el monte, ni aquí, ni en el monte, ni aquí. ¿A dónde había que adorar a Dios? Espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad, hermanos. Vamos a ver qué Pablo nos dice a nosotros que nosotros somos. ¿Cercano a quién? A Dios en Cristo Jesús. Solamente, hermano, por la sangre de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a Dios el Padre. Porque a través de la sangre de Jesús, Él nos ve a nosotros justificados. Y cuando nosotros vemos a Jesús cubierto de sangre, tú puedes cerrar los ojos e imaginarte a Jesús crucificado allí en la cruz con todo su rostro cubierto de sangre. Y ahora tú puedes quitar esa sangre y ver a Jesús cubierto de amor por ti. Amén. Él nos amó, o sea, todo ese sufrimiento de la cruz, de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí, fue por amor. No lo hizo porque Él quiso ir allí. Él no lo hizo porque iba a tener un premio de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Dios iba a entregar todo en su poder. No. Él lo hizo porque Él quería reconciliarnos nuevamente con Dios. Escucha qué más dice Pablo. Tenemos paz en nosotros, pero dice, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Pero qué quiere decir esto? Mano, no significa que Él vino y hizo que los judíos y que los gentiles fueran amigos y quitó la enemistad que había y le dieron un premio, el premio noble de la paz, porque hizo la paz entre estas dos naciones. Y se fue, desapareció y ya está. No. Escucha lo que dice el texto. Él es nuestra paz. Quiere decir que en esencia todo lo que Él hizo, Él es. Y Él sigue siendo. Y que Él puso esa paz en nosotros, en nuestro corazón. Amén. Tener sal. Y tener la paz con todos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como la que el mundo da.
No. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Para hacer la paz mundial, podemos luchar para que haya la paz mundial y eso no va a ser suficiente, hermanos. Con la paz que Cristo ha puesto en nuestros corazones y la paz que nosotros podemos hacer con Dios y con la gente del mundo. Hermano, en Cristo Jesús no estamos limitados. Él quitó la pared intermedia. Ya no hay patio para los gentiles. Ya no hay patio para las mujeres. Ahora hay un pueblo que adora a Dios. Un pueblo que alaba, un pueblo que glorifica el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora ya no un sacerdote mortal que haga sacrificio. Ahora hay un sumo sacerdote que vive y reina por los siglos de los siglos, que no muere, que no tiene fin. Ya tú no estás limitado. Ahora tú mismo puedes entrar al trono de la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Tú mismo puedes clamar por ti a Dios. Tú puedes pedir por tu familia. Tú puedes pedir por tus amigos. Tú puedes pedir por tus enemigos para que Dios les salve. Ya no hay limitaciones. Todos tenemos la misma ordenanza, hermanos. Tanto los judíos como nosotros tenemos la misma ordenanza. Versículo 15, escucha lo que dice. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, ¿en quién? ¿En mí o en Cristo Jesús? De los dos, un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. Todos, hermanos, si aquellos estaban sujetos a la ley y nosotros no. Escucha lo que pasaba. El pueblo de Israel tenía la ley, se consideraban lo que eran lo más puro, lo puritano, lo que adoraban a Dios, lo que hacían las cosas bien. Y los que no eran del pueblo de Israel lo veían así, con una carga que ni ellos mismos podían llevar. Tenían no más que un morrito que ni ellos podían cumplir. Y los judíos, ¿cómo veían a los gentiles? Incircuncisos, alejados de Dios, que hacían de todos y que comían de todos, por eso lo tenían como impuro. Y Cristo quitó esto. Cristo nos hizo a nosotros cercanos ¿a quién? A Dios, a través de su sacrificio. Bueno, ahora ambos somos reconciliados con Dios, según el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, matando las creencias que tenían cada uno. ¿Y qué más hizo Cristo Jesús? Ahora somos avisados. Somos avisados. Tanto los judíos como nosotros. ¿De qué? De que nosotros podemos entrar a la morada celestiales juntamente con Cristo Jesús. Versículo 17 hasta el versículo 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos
y a los que estaban cerca. El mismo anuncio para todo, hermano. El mismo anuncio para todo. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él, una misma entrada. Jesús me dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿se perderá o se salvará? Se salvará. Bueno, este verso bíblico, el mundo lo coge, no es que tanto los unos como los otros somos salvos. No, se está refiriéndose al pueblo de Israel y a los no judíos, a los que no son del pueblo de Israel, de la enemistad que había entre ambas creencias y que ahora tantos los judíos como los no judíos, todos tenemos la misma promesa de salvación en Cristo Jesús. Ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Sabes lo que es un advenedizo? Un extraño. Una persona que tú no conoces, un desconocido. Ahora ya no somos desconocidos, ya no somos extranjeros, ahora somos conciudadanos del reino de los cielos juntamente con Cristo Jesús. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vamos a leerlo. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ¿cómo así que somos edificados en los profetas y en los apóstoles? Hermanos, somos edificados porque no tenemos la misma promesa, no tenemos la misma palabra, no tenemos la misma esperanza, no tenemos el mismo Dios, no tenemos el mismo Espíritu Santo, no tenemos las mismas escrituras, pues Dios inspiró a estos hombres para que ellos nos dieran las palabras escritas. O sea, la palabra estaba en ellos originalmente, personalmente. Ahora nosotros la tenemos, la hemos recibido. Su palabra no ha perdido el sentido. Su palabra sigue siendo la base principal. Por eso edificado en esa base, en esa creencia, en ese fundamento original que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los profetas. Hoy nosotros también. Dios es por los siglos y hasta los siglos. ¿Qué significa eso? Que no tiene principio ni tiene fin. Pues ahora el Papa está diciendo que la Biblia está anticuada y que hay que hacerle reforma, hay que cambiarla. Ahora hay que meter aquí que se pueden casar los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, que las niñas mayores de 13 años pueden tener relaciones en libertad con el que les dé la gana, sí, perdónenme la expresión. Todo eso hay que meterlo ahora en la Biblia, porque la Biblia se quedó obsoleta. Qué fuerte, hermano. Esto es fuerte, esto es lo más fuerte que mis oídos hayan podido escuchar. Hermano, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros? Que nosotros tenemos un fundamento y que el fundamento de los apóstoles y los profetas es ¿quién? Es Jesucristo. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, hermanos. Y si ellos tuvieron ese fundamento, tú y yo también tenemos que tener ese fundamento. Ahora, ¿qué era esa piedra del ángulo? La principal piedra del ángulo, ¿cuál era?
Bueno, antes no teníamos ladrillo, no teníamos bloques, ahora están haciendo unos bloques enormes de hormigón armado, ¿no? Que te levantan un edificio en una semana. Piezas de hormigón, una encima de otra. En esos tiempos no había, en esos tiempos con qué era que se construía. Todavía las casas antiguas las podemos ver y podemos apreciar. Piedra enorme. Pues la principal piedra del ángulo, la base, el fundamento. Hoy día hacen unas zapatas de hormigón, concretos armados, muchas varillas, se le meten columnas para que sostengan el edificio. En aquel tiempo, ¿qué era? Una piedra grande. Una piedra bien labrada, la ponían ahí donde iba a empezar el edificio y sobre ella empezaban a encajar todas las demás piedras. O sea, esa piedra principal del ángulo era la piedra que soportaba esa base del edificio. Quitar esa piedra es crear una cierta desestabilidad del edificio. El edificio podía caer. Esa piedra no se podía quitar. El fundamento de la salvación no se puede quitar, hermanos. Cristo siendo el fundamento principal de la iglesia, Jesucristo mismo, hermanos. Ese fundamento no se puede quitar. Cristo es que le da la estabilidad a la iglesia. Hermanos, estos hombres que Pablo menciona aquí, ellos fueron revelados, ellos tienen palabra verdadera y duradera. Nadie puede poner otro fundamento encima del fundamento que ya está. Hermano, concluyo diciéndole que Jesús es esa primera piedra angular en la que tú y yo estamos edificados. Y yo no sé en quién tú tienes tu fundamento. Si tu fundamento está únicamente en tu finanza, cuando falla tu finanza, está tambaleando que ya no sabe qué hacer. Cuando tiene problemas ya no sabe qué hacer. Cuando tiene una enfermedad difícil ya no sabe qué hacer. Cuando nos llegan momentos difíciles, problemas familiares, ya no sabemos cómo enfrentarlo. Todo eso nos desestabiliza, hermanos. Nosotros tenemos que tener una confianza plena en Cristo Jesús, una seguridad plena. Por eso yo te decía, el fundamento de Cristo Jesús, la importancia para ti, ese valor de la cruz para ti, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tú le das? ¿Cómo tú tienes a Cristo Jesús? O mejor dicho, ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿O tú piensas que Dios tiene la responsabilidad de salvarte sí o sí, viviendo tu vida a las anchas, haciendo todo lo que a ti te parece que tú puedes hacer porque tú te lo mereces? Dios salva a personas que vienen a Él. Jesús dijo, yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Escucha bien. Si alguien oye la voz y abre la puerta, entraré a Él. O sea, si tú te haces sordo y alguien te está tocando la puerta y tú no quieres abrir porque tú no sabes quién es, y tú no le abres porque tú no quieres que te moleste nadie, y tú haces eso con Jesús y cierra la puerta y no le recibe para hacer su voluntad, Él no puede entrar porque tú no le has abierto la puerta. Pero si tú le abres la puerta, Él entrará en ti. Dice, cenaré con Él y Él conmigo.